Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio del podcast del Parc Scientific de la Universidad de Valencia, La Bombilla de Livermore. Y hoy contamos con María Moreno. María, bienvenida a nuestro podcast. María, eres CEO de Innovandum Health y una de las empresas que pertenece al ecosistema empresarial, al ecosistema innovador del Parc Scientific, además de manera bastante reciente. Sí, muy reciente. ¿Cuánto tiempo lleváis en el parque? Pues desde marzo de este año. De este año, o sea que ha sido un cambio sí. Importante del que nos hablarás a lo largo de la conversación. Primero, María, lo que hacemos como guiño a la modernidad, preguntamos a la inteligencia artificial por vuestras trayectorias. A ver si acierta o no. Pero siempre hay que contrastar. Es una manera de recordar que, por mucho que esté la herramienta, al final tenemos que contrastar con las personas, con la inteligencia natural. Si te parece, te leo lo que dice ChatGPT, a ver si ha acertado o no. Adelante. A ver. María trabaja en ese punto crítico donde muchas iniciativas se quedan por el camino. Qué drástico, ¿no? El salto del laboratorio al mercado y la compleja gestión de la financiación, especialmente la europea. En los últimos años ha alertado de las dificultades que enfrentan tanto investigadores como ayuntamientos, en fin, gobiernos locales, pymes, para ejecutar proyectos innovadores por falta de personal especializado por la elevada carga burocrática. Defensora de un uso responsable de la inteligencia artificial y de la necesidad de reforzar el acompañamiento continuo, María aporta una visión muy realista sobre cómo se construyen y se sostienen los proyectos de innovación en el día a día. Bien, me parece, ¿qué te parece? Me parece espectacular la descripción, teniendo en cuenta que no me prodigo mucho en redes sociales. La verdad es que ha hecho un informe bastante interesante. Lo que nos dice, no dice la inteligencia artificial, no cuenta tus orígenes, el porqué de Innovandum Health. Primero, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu formación, María? Porque en esto de la gestión de proyectos sabemos que hay una diversidad de perfiles, aunque no hay tantos todavía de mujeres, y por eso también es muy interesante contar con tu experiencia. ¿Cómo ha sido tu trayectoria antes de llegar a Innovandum Health? Bueno, tengo unos cuantos años ya, entonces mi trayectoria es larga. Mi formación es de ingeniero industrial, ingeniera industrial, especialidad de organización industrial cuando aún las carreras sean de 6 años. Y bueno, pues la organización industrial pues conlleva el coordinar equipos de trabajo, que era un poco lo que también de forma profesional, digamos que por castigo, pero también por tendencia natural, he terminado haciendo en los diferentes puestos que he ido asumiendo. Tanto pues he trabajado para administración pública, he trabajado en empresa privada, en pyme, en gran empresa. Gran parte de mi tiempo profesional lo he pasado como ingeniero en ejercicio libre, es decir, como autónomo. Y previamente a fundar Innovandum Health, pues trabajaba para colectivos científicos médicos, que bueno, pues el dar el salto a instituciones públicas requería crear la SL para que me contratasen como apoyo en su presentación de propuestas europeas. Uh-huh. Así que un poco de forma muy resumida, la trayectoria profesional y también las decisiones personales llegaron al punto en el que bueno, pues fue necesario fundar Innovandum Health, y aquí tengo que dar las gracias al Parc Scientific, porque cuando hace 10 años estaba a punto de fundar la empresa, no sé si sabes esta anécdota. La sé, pero me gustaría que la compartieras porque es muy interesante. Pues acudí al Parc Scientific preguntando por un espacio de oficina para instalar la empresa, pues para preparar ese presupuesto, ese business plan. Y bueno, pues aquí un compañero tuyo me dijo, bueno, ¿sabes que en este momento el Banco Europeo de Inversiones está dando ayudas para la creación de empresas? Que si haces la solicitud, creo que probablemente te la den. Preparé la documentación y conseguí la financiación. Fue una ayuda magnífica para iniciar la actividad. O sea que luego no me quedé en ese momento en el parque, en el Parc Scientific. Las circunstancias me llevaron a otros lugares,
Pero 10 años después, pues es como volver a casa, ¿no? Y con agradecimiento, porque recuerdo, y así lo hago públicamente, que gracias al PARC tuve mi primera financiación para montar la empresa. Eso es una anécdota bien bonita, ¿no? Y que como cierra un círculo, ¿no? Podríamos decir. Y María, yo entiendo que a lo mejor para mucha gente tu ámbito es algo, puede ser abstracto incluso, sí. ¿No? No es fácil de describir. De describir, porque claro, no se trata de una terapia, de un producto, no es exactamente del todo, tampoco es consultoría, tampoco, es algo más, o es una mezcla de todo. Es una consultoría personalizada, y personalizada en un campo tan complejo como es el del asesoramiento a científicos que quieren presentar una propuesta muy compleja, cada vez más competitiva, para conseguir grandes fondos, como son los fondos europeos, que además son increíblemente competitivos y que requieren una preparación muy grande. ¿Por qué? Porque si bien hace unos años una buena idea era financiada con cierta facilidad, ahora ya no basta con tener una buena idea, no basta con tener un proyecto científico interesante. Hay que demostrar que ese proyecto va a generar impacto en la sociedad. La Comisión Europea, cuando se fundó Innovandum Health, todavía estaba el programa H2020 en funcionamiento. La Comisión Europea, cuando terminó el programa, se dio cuenta de que había financiado muchos proyectos de investigación que habían acabado en cajones, que no habían luego llegado al mercado o a beneficiar a la sociedad. Y cuando pone en marcha Horizonte Europa, pone unas exigencias extra a los evaluadores y a los que presentan candidatura para conseguir esa financiación, demostrar que sus proyectos van a generar un impacto en la sociedad europea, en la industria, en puestos de trabajo, en mejora en la calidad de vida, y exige además que haya una hoja de ruta bien explicada, una narrativa de ese impacto. Y esto es muy complicado para los equipos científicos que lógicamente están centrados en su investigación. Obliga a montar equipos multidisciplinares con personas que ayuden a definir esa estrategia, y de ahí que Innovandum Health sea una consultora estratégica. Por lo que nos explicas, tus clientes, tu cartera de clientes son científicos, es personal investigador. Principalmente. Es un tipo de cliente especial. Entiendo. ¿Cómo lo definirías? Porque trabajar en el día a día con personal investigador, desde fuera, ¿cómo se gestiona esto? También depende siempre de la persona, de las características de las personas. Hay investigadores y equipos que son... La verdad es que tengo la suerte de trabajar con gente que tiene tanto talento, que es tan interesante, que inmediatamente quieres formar parte de su equipo y ayudar a que consigan todos sus objetivos. No es lo mismo un investigador que está en el campo de la medicina que un investigador que trabaja en el campo de la ciberseguridad. No tienen el mismo perfil. Y esto pues supone que tengas una relación muy diferente. Aquellos que están en contacto directo con problemáticas de salud o problemáticas ambientales, o problemáticas relacionadas con la sociedad, ¿no? Con aspectos más humanos como la protección del patrimonio o la formación, tienen perfiles muy distintos y suelen tener además mucha más pasión y quizás más entrega a la hora de preparar sus propuestas, y esto pues hace que quieras apoyarles con muchísima más fuerza, claro. Permite, ¿no?, que todo fluya, ¿no? Sí. por lo que dices. Pero María, creo que hay la observación que nos compartías sobre el Horizonte 2020, ¿no? Sí. Aquel cambio hacia la exigencia, ¿no?, los requisitos de los proyectos. ¿Crees que se está aplicando en el ámbito autonómico, en el ámbito español? Porque esa observación se está haciendo, ¿no? Después de unos años, aquí se empezó a invertir desde lo público no hace tanto, ¿no?, en dedicarle una partida importante presupuestaria, como digo, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, a la innovación, ¿no? Expresamente, innovación de todo tipo. Y en el ecosistema a veces pues hay voces críticas, ¿no?, que insisten en que no se ven muchas veces los resultados. Y esta observación ya la hacían en Europa y ahora se está haciendo aquí. ¿Crees que aquí también haría falta un cambio de mentalidad, un cambio en el enfoque de las políticas públicas en el diseño de esos proyectos?
Evidentemente, cada grupo de investigación que aspira a conseguir unos fondos, pues tiene que cumplir con los requisitos que se les exigen. Es verdad que las políticas públicas regionales y nacionales, como utilizan fondos europeos para financiar, es decir, parte de los fondos propios del país y luego fondos recibidos de la Unión Europea, se están impregnando de esa exigencia. Para algunos es positiva y para otros es negativa. Es decir, cuanto más requisitos de demostrar y planificar a largo plazo, porque la demostración y la narrativa del impacto exige la planificación a largo plazo y no decir en qué te vas a gastar el dinero del proyecto durante la ejecución del proyecto, requiere una visión más a largo plazo. Hay quien considera eso negativo y bueno, pues hay quien lo considera una oportunidad. Entonces, lógicamente, como ciudadanos que con nuestros impuestos es de donde están saliendo realmente esos fondos, deberíamos exigir que sea público qué proyectos se están financiando y con qué objetivo y cuál es el impacto que van a generar sobre la sociedad valenciana, si son fondos regionales, sobre la sociedad española, si son fondos nacionales y bueno, pues el impacto europeo ya sabemos que lo están exigiendo, porque quien no hace esa narrativa y no la presenta no está siendo en este momento financiado de mucha competencia. Iniciativas como la tuya, ¿no? Y tu experiencia, tu larga trayectoria en este ámbito, yo creo que para las personas que en estos momentos yo creo que incluso se harían una camiseta diciendo la gestión nos mata, porque esta es una frase que escuchamos en el ámbito académico, en el ámbito de la innovación, hay muchísima gestión, ¿no?, en todos los sitios. ¿Qué les dirías para afrontar, porque tú orientas y está en tu trabajo como consultoría, ¿no?, como consultora, pero algunas recomendaciones a la hora de enfrentarse a proyectos que no nos mate la gestión y que al contrario, ¿no?, que no sé, a lo mejor necesitamos también un cambio de mentalidad, ¿no?, para poder convivir con ella, porque es necesaria. La gestión no le gusta a mucha gente. Más que la gestión, la carga burocrática que conlleva el justificar, el presentar justificaciones, el presentar informes constantes de la evolución, de cómo van los proyectos, de si se van consiguiendo los resultados que se han planificado. Eso no me gusta a mí tampoco, es decir, pero es necesario para ir demostrando que ese camino se está recorriendo. Bien, es verdad que a nivel europeo se está simplificando esa carga administrativa. De hecho, la mitad de las convocatorias que se acaban de publicar esta semana que viene en algunos campos de actuación ya van con el esquema LAMSAM, que se llama, donde ya no hay que presentar justificaciones financieras. Y eso supone que te financian por adelantado, que en el momento de la evaluación aprueban o no aprueban tu presupuesto y ese presupuesto, a medida que lo vas cumpliendo, te lo van reintegrando, sin presentar justificación financiera y sin tener que presentar facturas. Esto ya es un avance. Si esto impregna luego a nivel nacional y a nivel regional las justificaciones de las ayudas que se solicitan, pues va a ser un gran avance. La primera vez que te enfrentas a ello, porque es un nuevo modelo, puede parecer molesto, pero una vez has hecho una solicitud y te encuentras con que ya no tienes que volver a justificar facturas y gastos, porque se entiende que has presentado un presupuesto que lógicamente es coherente con el trabajo que vas a realizar, pues esto es magnífico. Entonces, hay esperanza, que es que la propia comisión no tiene infraestructura suficiente para hacer el seguimiento administrativo de todo esto, con lo cual ellos mismos se ven obligados a simplificar y esto, pues, lógicamente, esperemos, impregnará también la ejecución administrativa a otros niveles. Y de tu experiencia en Innovandum Health, no sé si podrías destacarnos alguna colaboración, un ejemplo, ¿no?, que estés especialmente pues orgullosa o que haya llevado a algo insólito o algo destacado. No sé si se puede, algo pasado evidentemente, no lo que sabemos que estás desarrollando muchísimos proyectos y por supuesto no se puede compartir, pero no sé si hay algo alguna entidad o algunos grupos de investigación con los que hayas colaborado especialmente. No sé si nos podrías hablar. La verdad es que
Tengo muchos investigadores, ya te digo, que son admirables, con los que he tenido el privilegio de simplemente escucharles debatir entre ellos en la idea para ejecutar un proyecto. Y estoy hablando de investigadores de primer nivel internacional y no quita eso que los investigadores jóvenes que están en nuestros centros de investigación, en nuestras universidades, no sean alucinantes y apasionantes, porque salen muy bien preparados y con unas ideas y unas ganas tremendas. Proyectos en los que he trabajado, propuestas en las que he trabajado, por confidencialidad prefiero no hablar. Te puedo decir que ha habido casos que han sido insólitos, como el presentar una propuesta no hace mucho donde éramos 98 beneficiarios. O sea, la dimensión europea que pide la Comisión estaba más que superada. 98. Un coordinador, que además es un cliente habitual. Es una institución muy grande, es una institución que tiene un equipo de gestión de proyectos enorme y aún así siempre se les quedan cortos porque generan tantísima investigación que siempre necesitan apoyo externo. Montar un consorcio de 93, 94 participantes que éramos, me pareció algo bestial. Nunca había participado en algo así. Y bueno, pues fue muy, muy curioso. La verdad es que nos quedamos los segundos en la clasificación, por desgracia, y esto, bueno, pues generó cierta controversia, porque claro, por un lado la Comisión Europea pide que haya una dimensión europea y que esté representada toda Europa. Imagínate con 93 participantes, 94 que éramos, si no estábamos representados. Pero bueno, aún con todo, no hay que dar nada por hecho. Y bueno, pues el trabajo y los debates fueron realmente interesantes, porque estabas allí participando con empresas, investigaciones, centros de investigación, centros tecnológicos de primer nivel y llevando conversaciones de tú a tú los domingos, los fines de semana, de oye, pásame este documento, has revisado esto. Esa complicidad que aparece durante la gestión de momentos difíciles, como es nos encontramos a una semana y esto todavía no está resuelto. Eso es lo más bonito en todos los proyectos. No quiero decir ni animar a que esperemos hasta el último momento, por favor, pero que realmente las dificultades aparecen y cómo las gestionamos en la mayoría de los clientes con los que trabajo, pues hace que quieras, a pesar de todo, cuando se te pasa ya el disgusto del estrés, cuando has presentado la propuesta, decir, vaya, pues lo hemos conseguido, ¿no? María, cada vez hay más herramientas, más posibilidades de financiar proyectos, ¿no? Yo creo que cada vez más. Yo creo que es un ámbito creciente. Pero ¿por qué todavía les cuesta al personal a muchas iniciativas ideas que surgen en el ámbito de la investigación, ¿no? A equipos de investigación para que lleguen sus proyectos al mercado? A través de, pues, con ayudas, con el apoyo de subvenciones. ¿Por qué todavía cuesta tanto? Pues para llevar al mercado necesitas perfiles que no están en tus equipos de investigación. Perfiles, pues, de gente con experiencia en acceder al mercado y además a mercados cada vez más globales. Y esto supone que las oficinas de transferencia y los departamentos de innovación que sí existen en los centros no pueden dar abasto con esta necesidad tan importante y cada vez creciente, ¿no? En los grupos de investigación. Como se exige que se demuestre que existe ese camino, que se va a construir ese puente hacia la sociedad y hacia la industria o hacia el usuario final, tener a alguien en el equipo en quien confíes, en quien puedas poner tu tecnología o tu conocimiento con toda la tranquilidad posible, de que no va a ser luego, pues la confidencialidad se va a guardar y que el desarrollo se va a quedar dentro de lo que es tu equipo de trabajo, cuesta confiar y cuesta encontrar el perfil adecuado que una vez has trabajado funciona. La gestión de la confianza, a fin de cuentas, ¿no? Sí, Estamos hablando sí. de cómo gestionar la confianza en un equipo y como a ti te pasará y te pasa, ¿no? Llegas y tener que se abra el equipo en todos los sentidos. Estamos hablando de confidencialidad, secreto
secreto industrial o industrial propiedad intelectual, estamos hablando de cuestiones muy sensibles. Sí. ¿Cómo se gestiona esa confianza, María? Bueno, normalmente, lógicamente, pues firmas unos contratos de confidencialidad potentes. El cliente, además, nosotros lo recomendamos, si no lo ponemos nosotros, pero normalmente el cliente los tiene ya establecidos. Y esa confianza se genera pues trabajando juntos y viendo que pues esa disponibilidad y esa adaptabilidad a las circunstancias del equipo de trabajo, pues la tienes. Si no la tienes, evidentemente, sabes que no va a ir adelante la propuesta. Si ves que el equipo está muy motivado y si está muy entregado, pues lógicamente es fácil que estés disponible para ellos también. Y bueno, sueles repetir, ya sabes cómo trabajan, ya sabes en qué campos se están moviendo, ya tienes esa información previa y eso también genera con el tiempo pues esas ganas de seguir colaborando. Uh-huh. Y María, lo mencionabas antes, estamos sobrecargados precisamente en este ámbito, ¿no? En los departamentos de innovación, en las OTRIs, cualquier institución, empresas, ¿no? En empresas. Y al final muchas veces se acude a la inteligencia artificial, ¿no? Como la herramienta que lo reduce todo, que viene a reducirnos los tiempos, la carga de trabajo. Sin embargo, tú defiendes una postura crítica o defiendes un uso responsable de la inteligencia artificial, sí. Cuidado y además aplicada a la gestión de proyectos. Sí, siempre tiene que ser validada, es decir, la inteligencia es una herramienta, pero no sustituye al investigador y al grupo de investigación, no sustituye a las personas que tienen que validar esa herramienta y los datos que esa herramienta esté arrojando. Sirve para, bueno, nos ha dado nos ha democratizado el acceso a grandes cantidades de información para conocer, para aprender, pero el riesgo de alucinación, el riesgo de que nos des algunos consejos o algunas líneas de trabajo que sean absurdas, eso existe. Pero ya no solo por eso, sino porque al final un investigador sabe o debe saber hacia dónde quiere ir y debe utilizar la herramienta en favor de ese camino que quiere trazar y no al revés, dejar que sea la herramienta la que trace el camino. Y más aún cuando estamos hablando de riesgos para la salud, cuando se está hablando de proyectos que inciden sobre pues, la seguridad, la salud de las personas de nuestro entorno. Que no se trata de volcar y, ojo, ¿no? Con el volcado de la información que se le da también, que se le alimenta a estas herramientas. Sí, por supuesto, la protección de los datos, la protección de... Sí, está... es cierto que algunos lo tenemos muy claro, pero no todo el mundo lo tiene claro. Y entonces en el momento en que empiezas a trabajar, pues hay quien pone en la nube un montón de información que tarde o temprano pues terminará, imagino, pues dando algún disgusto. María, muy interesante. Estamos acercándonos al final de la entrevista. Yo creo que también sería muy interesante conocer tu perspectiva sobre, y en estos momentos, ¿no? que estamos viviendo en el plano internacional, el papel de Europa en un escenario un tanto convulso, un tanto, o no sé, o más que convulso en estos momentos, y Europa, pues bueno, mira hacia la industrialización, a la reindustrialización. ¿Cómo se vive desde la gestión de proyectos, como es tu caso, desde vuestro ámbito? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Bien, Europa ahora mismo está lanzando una serie de directivas en el sentido de que hay que recuperar nuestro papel y nuestra posición en el mundo. Hay que volver a tener independencia o autonomía en temas estratégicos como es la tecnología, como es la medicina, como son los recursos energéticos, y esto supone que debemos intervenir en lo posible sobre toda la cadena de valor de aquellas industrias que son estratégicas para mantener nuestra autonomía. ¿Esto es posible? Bueno,
digamos que no a corto plazo, pero sí que debemos establecer tantas colaboraciones como sea necesario con otros países y con inversores de fuera de Europa, pero tampoco debemos entregar nuestra tecnología como hasta ahora lo estábamos haciendo en muchos casos, de una forma pues abierta y diría que gratuita, ¿no? Para que otros inversores o que otros grandes grupos de industriales la exploten y además se lleven a nuestros mejores científicos y cerebros para explotarla en sus países en lugar de generar puestos de trabajo, riqueza industrial en nuestras ciudades, en nuestros territorios. Uh-huh. Y bueno, pues se trata de volver a recuperar ese círculo virtuoso, ¿no? De que el talento regrese, que se invierta aquí, que se creen puestos de trabajo aquí, puestos de trabajo cualificados, y que eso redunde pues en el beneficio de toda la sociedad europea. Y que además contamos con algo que para muchos es un hándicap, pero para la mayoría creo que es un seguro, que es que somos muy restrictivos en cuanto a los principios éticos que han de regir la ciencia. Nos asegura, es una ciencia segura. Antes de que llegue a mercado tiene que pasar por una serie de filtros y requisitos y normativas que se han de cumplir, que esto en otros países no ocurre. Entonces, bueno, dentro de que es garantista nuestra normativa, hay que hacerla valer también para decir desarrollamos ciencia segura de mucha calidad en Europa. Y esto pues a medio y largo plazo se va a ver que es un beneficio muy importante. Desde luego está en la lista de deseos de 2026. María, estamos ya casi cerrando 2025 y desde luego un cambio importante en la trayectoria de Innovandum Health ha sido precisamente incorporarse al área de empresas del Parc Scientific. ¿Cómo estás viviendo estos meses aquí en el parque? Pues con mucha ilusión, porque aparte de que sois muy dinámicos, hay muchos eventos, el tener siempre alguna actividad en la que ves a personas en tu entorno excepcionales, presentando sus proyectos, presentando sus ideas, interrelacionándose, la cercanía hace que sigas creyendo que traer fondos europeos a Valencia, en este caso, pues es una necesidad, no, es una obligación y un placer. Con lo cual, pues seguiremos intentándolo y seguiremos haciéndolo en la medida que todo el mundo quiera participar en ello. Y María, como pregunta de colofón, y sé que es una pregunta a veces es sensible o difícil de contestar, pero siempre nos gusta preguntar en este podcast ¿cómo te gustaría ser recordada? Y cómo también te gustaría que se recordara el papel que está haciendo, lo que estás haciendo desde Innovandum Health. Pues ser recordada, pues quizá como una buena persona, una persona que facilitó la vida de los que estaban a su alrededor, por supuesto, familia y seres queridos, ¿no? En el plano personal y en el plano profesional, pues que de algún modo, aunque sea pequeño, contribuyó pues a mejorar un poquito la llegada de mejores ideas y mejor talento a donde tiene que llegar, que es a la ejecución de esas grandes ideas que se están generando en nuestro ecosistema. Así que, bueno, pues alguien que participó y que puso su granito de arena. Estoy segura, absolutamente, de que así será. Te deseamos muchos éxitos, María, y que los podamos celebrar contigo en el Parc Scientific. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, a vosotros. Por compartir tiempo, experiencia, conocimiento en este podcast, La Bombilla de Livermore, el podcast del Parc Scientific de la Universitat de Valencia. Muchísimas gracias, María. Y muchísimas gracias a las personas que también siguen este podcast a través del canal de YouTube del Parc Scientific. Nos vemos muy pronto con un nuevo episodio de La Bombilla de Livermore.